Bien, vamos a resolver la siguiente pregunta. En biología, estructura de forma alargada constituida por una doble membrana que interviene en la síntesis del ATP. Es indispensable, si vamos a dar un examen, conocer la célula y sus componentes, ¿verdad? Si no conocemos esto, pues vamos a estar en problemas. Aquí está, lo mínimo que tenemos que saber. Hay que identificar los elementos. Este uno vendría a ser el nucleolo, ¿verdad? Esa zona condensada del núcleo. Este 3 que vemos ahí está apuntando a quién. A estas bolitas rojas que están en esta zona, cerca del núcleo. Esas bolitas son los ribosomas. Ojalá que me alcance espacio. Bueno, nos corremos un poquito más por acá. Ese 4, ¿qué vendría a ser? Bueno, simplemente es una vesícula. El 5, importante, es el retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué rugoso? Fíjate que está lleno de ribosomas. Por eso es rugoso. Ahí encontramos su función, ¿verdad? Y está pegadito al núcleo. Entonces, retículo, vamos a poner endoplásmico, también le llaman ribosomal. Esa rugosidad, ¿quién se la da? Los ribosomas. El 6, este es el aparato de Golgi. ¿Para qué sirve el aparato de Golgi? Principal función, secreción. Secreción celular. Ese 7 es el citoesqueleto. Que está formado por los microtúbulos, que son los que le dan la consistencia, la estructura a la célula. Este 8 viene a ser el retículo, el otro retículo endoplásmico, ya no rugoso, porque si te das cuenta no tiene los ribosomas. Entonces, liso. Vamos dándole la vuelta. Este 9 que apuntan es importantísimo, fundamental. Mitocondria. Mitocondria, respiración celular. Dicho de otra manera, la respiración celular, visto en biología, es la obtención de energía. ATP. ¿Ok? Es la molécula de energía por excelencia. Después tenemos esta grande, que es una vesícula. Podría ser una vacuola. Este 11 es una parte fundamental, el citoplasma. El líquido que envuelve, ¿verdad? La 12 tendría que ser necesariamente un lisosoma. El lisosoma se encarga de la digestión celular. Voy a poner aquí entre paréntesis digestión. Y solo se encuentra en las células animales. Bueno, creo que ya está todo, no han puesto la membrana. El 13 es el centrosoma. Importante en la división celular. Bien, aquí nos dicen estructura de forma alargada constituida por una doble membrana. Aquí ves la doble membrana que interviene en la síntesis de ATP. Ahí está. Eso tiene que ser la mitocondria. A ver, ¿qué hacen los ribosomas? Síntesis de proteínas, ¿verdad? Por eso es tan abundante.
Y bueno, ya dijimos que el aparato de Golgi, secreción celular, y lisosoma, digestión celular. Ahí está, célula animal. No han puesto la membrana celular, que es todo esto, ¿verdad? Lo que cubre. Membrana celular. Recuerda que el esquema básico de una célula es esto. O sea, membrana, núcleo y citoplasma, que es el líquido, el fluido, a través del cual se encuentran inmersos estos que se le llaman organelas. ¿Listo? Pregunta, dice así: monosacárido que se obtiene al final de la fase oscura de la fotosíntesis. Bueno, fotosíntesis, proceso clave en la vida humana. Le entregas CO2 tóxico a la planta y la planta forma glucosa y oxígeno. Su propia comida y encima purifica el aire. Todo esto mediante la luz. Increíble, es un milagro. Bueno, tiene dos fases. Luminosa. Vamos a poner fase luminosa y aquí fase oscura. La fase luminosa con presencia de luz y la fase oscura, como su nombre lo indica, no requiere de luz. Eso no quiere decir que se haya de noche. Simplemente no requiere de luz. También se puede suceder en el día. Fase luminosa me forma el ATP más el NADPH, que los vamos a usar en la fase oscura. Más de la fase luminosa, ¿qué es necesario saber? Siempre nos preguntan sobre la fase luminosa. En principio, ocurre, digamos que 3 etapas. Primero, la fotólisis del agua. No se asusten con los nombres. Foto quiere decir luz. Lisis, destrucción. ¿Ok? Estaba así esto. Toma el agua y fíjate cómo lo separa. Ahí está, eso es lo que quiere decir. Fotólisis del agua. Ha separado lisis de destrucción de la molécula del agua. Y mira, aquí es 2H más, parece que estuviese junto. Ahí está, lo ha separado. Por acción de, vamos a poner aquí un fotón, acción de la luz. Luego viene la segunda etapa, que es reducción del NAT. Esto es lo que significa reducción. Tienes esta molécula, le agregamos, los hidrógenos y nos sale el NADPH 2. Y luego tenemos la tercera etapa, que es la foto. Foto significa luz, ¿verdad? Fosfo, de fósforo, dilación. Esto quiere decir, tenemos esta molécula y le sumamos, fósforo inorgánico. ¿Y qué me da? El ATP. Más agua. ¿Qué hemos logrado? Que la energía luminosa se convierta en energía química. Un milagro. Aquí está entonces. Bueno, vamos a la fase oscura. Tenemos un esquema aquí. Dióxido de carbono, lo que habíamos comentado, el CO2, se fija a través de la ribulosa difosfato y luego ocurren una serie de procesos. Antes, fíjate,
el ATP? Bueno, tenemos el NADPH2, que lo obtuvimos de aquí. Y finalmente, tras una serie de procesos bioquímicos, algunos complejos, se forma la glucosa. Que es lo que habíamos dicho. Acá está. Entonces, respuesta a esta pregunta, bueno, sacar lo que se obtiene al final de la fase oscura de la fotosíntesis, por supuesto que es la glucosa. Hemos recordado lo que significa la fotosíntesis. Aquí está en resumidas cuentas. Bueno, hay que agregar aquí también que agua, ¿verdad? Agua y CO2, energía lumínica, y luego me forma su propio alimento y oxígeno. Fase luminosa, esas tres etapas en un resumen, y bueno, la fase oscura, donde se forma la glucosa como producto. Al final de la fase oscura. ¿Listo? La pregunta dice así: el proceso fotosintético que realizan los organismos es importante para los seres vivos porque produce moléculas para la vida. ¿Cómo? Bueno, esto lo habíamos visto, ¿verdad? Fotosíntesis. Ya lo habíamos explicado en la pregunta anterior. Milagro de la naturaleza. CO2. Y hay agua. La planta produce glucosa, su alimento, autotrofa por eso, y O2, oxígeno. Ese es el producto. ¿Cómo hace la magia? Energía lumínica. Mediante una serie de procesos químicos logra hacer eso. Por lo tanto, la respuesta tendría que ser glucosa y oxígeno. Aquí tenemos un esquema para que veas lo universal que es la fotosíntesis, y sin ella no hubiese vida. No solamente ocurre en tierra, sino también en el mar. Y en el mar ocurre en una manera mucho más potente, mucho más intensa, mucho más dinámica. Estos colores rojos indican una gran concentración de clorofila. Verde también, muy intenso. Y bueno, en tierra, los colores, estos medios azules, ¿verdad? Los que están por aquí, son los que tienen mayor cantidad de vegetación, ¿no? Por lo tanto, ocurre una cantidad importante de fotosíntesis. No así en estas zonas que son desérticas, las que están de amarillo. Aquí, por ejemplo, o en esta otra zona. Bien, fotosíntesis, proceso universal que permite la vida. Bien, nos dice que relacionemos las fases del ciclo celular con los procesos que ocurren en cada una de ellas. Tenemos dos fases, la mitosis y la interfase. Bueno, la mitosis a su vez tiene sus propias etapas. Sea como fuere, la idea de esto es que la mitosis, fíjate aquí el dibujito, cromosomas de verde y cromosomas de rojo. Mira las células hijas, tienen lo mismo. Eso es duplicar, la duplicación. Si tienes uno, ahora tienes dos con el mismo material genético. Ahora bien, la mitosis tiene sus etapas, como habíamos dicho. Profase, metafase, anafase y telofase. Esta podría ser la profase cuando los cromosomas salen del núcleo, ¿verdad? Ya están altamente condensados. Esta sí es metafase. Fíjate que se encuentran hacia el ecuador de la célula, completamente alineados. En la anafase son jalados. Aquí cumplen papel
gravitante los centriolos, ¿verdad? Ahí están siendo jalados y bueno, ya se empieza a notar este estrangulamiento. Telofase, la separación. Pero recuerda que estamos en un ciclo celular, así. Entonces, hay un proceso de profase y una preparación. Esa preparación se llama interfase. El nombre inter significa entre fases, ¿no? Aquí están las fases. Esa preparación. ¿En qué consiste esa preparación para que suceda todo esto? Recuerda que aquí ya están extremadamente condensados los cromosomas. En principio tiene que haber un crecimiento. Si se va a partir en dos, tiene que crecer, por supuesto, ¿verdad? Síntesis de proteínas. Síntesis quiere decir formación de proteínas. Y por supuesto, lo más importante, la duplicación del ADN. Ya que si no se duplica el material genético, entonces se partiría a la mitad. ¿Ok? Pues bien, ese proceso ocurre en todas las células del cuerpo. Entonces nuestra respuesta tendría que ser aquí. Procesos, la mitosis es la división celular. Uno es la B. Y todas las demás abarcan la interfase, que es la preparación. Crecimiento, síntesis de proteínas y sobre todo duplicación del ADN. Pues bien, hay que agregar que eso sucede en las células somáticas. Pero en las células sexuales ocurre la meiosis. Fíjate qué interesante. Mira cómo los gametos tienen la mitad de una célula diploide a haploide. ¿Por qué? Porque luego cuando se fusionan, completa. Se fusionan para dar origen a un nuevo ser. Entonces, células somáticas, todas las demás, células sexuales, los gametos. Bien. Entonces ya tenemos una idea del ciclo celular. Y las etapas de la mitosis, no te olvides. Profase, cuando salen del núcleo, los cromosomas altamente condensados. Metafase, se alinean en el ecuador de la célula, son jalados, la anafase, y empieza a estrangularse la célula, y eso es la telofase. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes son características de la reproducción sexual? Bueno, para la reproducción sexual tenemos que mencionar la meiosis, y aquí está, que la habíamos visto en la pregunta anterior. La diferencia que hay con la mitosis para las células somáticas y las células sexuales. Entonces, fíjate que de una célula diploide ahora tenemos células haploides. Pero que cuando se fusionan mantienen la condición diploide de la especie por la unión de gametos de diferente progenitor. ¿Sí? Vamos a poner aquí diploide, como que 2N, y aquí N y N, o sea, haploide. Pero cuando se fusionan, acá está, obtengo nuevamente diploide. Ese es el objetivo. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque en la naturaleza existe como que un principio universal, el de la variabilidad genética. Si no fuese así, entonces no tendría sentido este proceso. Simplemente cada célula se duplicaría y listo. Se tendría generaciones con las mismas características. Pero precisamente esto es lo que le da esa característica de variabilidad. Obviamente ocurren una serie de procesos aquí que fomentan eso. En fin,
La primera dice, ¿permite la producción de descendientes idénticos al progenitor? No, justo lo que estamos comentando. Además sí, ya está explicado. Eso en la meiosis. Vamos a poner arriba, diploide. Ahí está. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Las son fuente de? Bien, esto se responde con la pregunta anterior, están encadenadas. Siempre cuando te hablen de genética, piensa en variación. La genética es como que la ciencia de la variación. Y bueno, a la variación se le llama mutación. No te sorprendas, pero la mutación es lo más natural que puede haber. Los cambios. El cambio. Entonces, las mutaciones son fuente de estabilidad para nada. Refracción, no. Variabilidad genética. Duplicación no tiene nada que ver. Y lo hemos explicado en las preguntas anteriores, ¿verdad? En el proceso de meiosis ocurren una serie de etapas, el crossing over, por ejemplo. Ahora bien, dentro de esta variación o mutación hay un aparente orden. Cuando sucede de manera desordenada o desproporcionado, podemos hablar de algunas anomalías, porque se altera ese orden natural. Como por ejemplo el cáncer. Bueno, pasemos a la siguiente. Nos dicen sobre esta pregunta, en la actualidad es la teoría más aceptada sobre el origen de los seres vivos. Bueno, vamos a explicar cada una. La creacionista nos habla de, como su nombre lo indica, una creación por parte de un ser superior, Dios. Creó a todas las especies y las dotó de vida. La metáfora se encuentra en la Biblia y sus mayores defensores son los ministros de todas las religiones. La teoría endosimbiótica, endo significa dentro, simbiosis significa una relación que existe entre especies. La teoría endosimbiótica explica, por ejemplo, el origen de las células eucarióticas. Esta es una célula eucariótica. Acá está su núcleo y dentro del núcleo el ADN. ¿Sí? Aquí está el nucleolo. Pues bien, aquí tenemos una célula procariótica, primitiva. Y aquí está su ADN suelto, circular. Ahora aquí imagina otra célula procariota. Entonces empezaron a fusionarse, varias de ellas, con funciones distintas. Al tener funciones distintas, comenzaron como que a trabajar en equipo. Y entre ellas se dio origen a la célula eucariótica, que ya es una estructura especializada. Pruebas de ello, por ejemplo, que dentro de la célula ya habíamos hablado de la mitocondria, ¿no? La mitocondria tiene una doble membrana, inclusive tiene un ADN. Bien, podría ser la mitocondria una célula procariota, o sea, en el pasado. Y hay otros organelos que también tienen esa misma estructura, doble membrana. Y funcionan casi de manera independiente, digamos. Bueno, eso es lo que postula a grandes rasgos la teoría endosimbiótica. La teoría vitalista habla acerca de un elam vital, que es una fuerza que está por encima de la materia.
que es lo que anima a la materia, digamos, le da vida. Eso se puede entender como alma. El alma es lo que diferencia lo que está vivo de lo que está muerto. El alma no es material, es como que una fuerza universal. Bueno, aquí es Elan, con N. Por supuesto que este enfoque vitalista tiene que ver más con una ideología, vamos a decirlo, metafísica. La quimiosintética defiende y explica un origen físico-químico de la vida. Y por supuesto, a nivel científico, es el más aceptado. El científico ruso Oparin fue el que planteó esta teoría inicialmente basándose en las ideas de Darwin, de evolución. Y plantea la teoría de que hace mucho tiempo los compuestos inorgánicos, en un clima diferente por supuesto al que existe ahora, formaron los compuestos orgánicos. O sea, la célula. Compuestos inorgánicos como el hidrógeno, ¿verdad? El metano, el amoníaco, debido principalmente a la elevada concentración de estos elementos, a su combinación y a la energía. Vamos a ver, se formó esto por la combinación de estos elementos, pero además la energía de radiación solar la actividad eléctrica de la atmósfera y las fuentes de calor de los volcanes. Actuaron de catalizadores, o sea, aceleraron el proceso. Todo esto originó lo que se conoce como el caldo primitivo, que se almacenó en los océanos y dio origen a la vida. Esto formaría lo que ellos llamaron un coacervado, que es una incipiente célula procariótica, y de aquí por supuesto llegar a la célula. Ese es el resumen de la teoría quimiosintética de Oparin. Hizo numerosos experimentos, no pudo demostrar, pero por el enfoque científico de la misma, por supuesto que es la más aceptada. La pregunta dice así: los organismos pertenecientes a los reinos fungi, vegetal y animal presentan células de tipo... Bueno, hay una clasificación en distintos reinos de los seres vivos. La promovió Whitaker y básicamente se refiere a lo siguiente. Vamos a ponerla aquí, es necesario saber. Puso reino monera. No moneda, sino monera. ¿Ok? Aquí están lo que se conoce como las bacterias. Ajá. Luego nos encontramos con el reino protista. El reino protista contiene los protozoos. Y algas unicelulares. Luego encontramos al reino fungi. Aquí podemos ubicar a los hongos. Reino Plantae, creo que el nombre lo dice todo.
y por supuesto el reino Animalia, con características especiales para cada uno. Básicamente tiene que ver con la organización celular. Por ejemplo, trazamos una línea aquí, una línea que lo separa. Abajo de esa línea tenemos un nivel procariota y arriba tenemos un nivel eucariota. ¿Ok? Entonces, reino protista, nivel eucariota, reino fungi, plantae y animalia, por supuesto, y nivel eminentemente procariota, las bacterias, el reino monera, el gran reino monera. Luego tenemos un nivel pluricelular y un nivel unicelular. Y eso lo encontramos aquí. O sea, hay una parte de protistas que son pluricelulares y otros unicelulares. Nivel pluri, el nombre lo dice, conjunto de células. Y aquí una sola célula, nivel celular. Bien. Entonces me dicen aquí, los organismos pertenecientes a los reinos fungi, vegetal y animal, estos presentan células de tipo eucariota, porque es el nivel eucariota. Y además son pluricelulares. Listo, me dice aquí procarióticas, no, son las bacterias, o sea, el reino monera. Heterótrofas, bueno, todas son heterótrofas, ¿verdad? Las únicas autótrofas son las de reino plantae, fotosíntesis, y bueno, algunas bacterias, ¿verdad? Aquí está. En fin, característica de esos tres células eucarióticas. La pregunta dice así: el conjunto de organismos que comparten la misma área geográfica y se reproducen entre sí forman... Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, vamos a explicar lo que significa un ecosistema. Tenemos una comunidad de seres vivos y medio ambiente por acá. Se da una interacción. Eso es un ecosistema. ¿Ok? Interacción, comunidad de seres vivos, medio ambiente. A la comunidad de seres vivos le vamos a llamar biocenosis. ¿Por qué? Bio, vida, y cenosis, comunidad. Bien, tiene sentido. Bueno, si hablamos de vida, tenemos que referirnos a un factor biótico. Eso que está ahí es la población. Diversidad de poblaciones. Que comparten la misma área geográfica, conjunto de organismos que se reproducen entre sí. Esas son las poblaciones. Y en el medio ambiente le podemos llamar biotopo. Bio, vida, topo, lugar. Acá encontramos los factores. Si aquí hay bióticos, aquí factores abióticos. Como por ejemplo agua, luz, temperatura. Esa interacción es lo que se llama el ecosistema. Respuesta: población. Comunidad es la biocenosis. Y bueno, cuando se refieren a bioma nos hablan de niveles. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál sería el nivel más pequeño? El nivel más pequeño sería, vamos a ponerlo aquí, nivel de organismo.
Luego tendríamos un nivel de grupo. En el nivel de organismo tenemos a un ser vivo individual. Aquí ya son asociaciones de individuos. Va creciendo esto. Ahora tenemos un nivel de población, que justo acabamos de hablar de él, que tiene que ver con formado por todos los individuos de la misma especie, ¿verdad? Que pueden reproducirse entre sí. Ahora tenemos a un nivel de comunidad. O sea, de ecosistema, ¿verdad? De ecosistemas o biotopos. Es decir, el conjunto de todos los seres vivos en determinado hábitat. Ahora viene un bioma, recién, que es un nivel mucho mayor con características definidas, y el más grande, el nivel biológico máximo, sería la biosfera, la Tierra. Entonces, organismo, un ser individual. Asociaciones de individuos en el nivel de grupo. Nivel de población formado por todos los individuos de la misma especie. Nivel de comunidad, todos los seres vivos, pero en determinado hábitat. Bioma es un conjunto de ecosistemas. Y biosfera es el nivel biológico máximo que engloba a todos. Ahí está, un poco de ecología. Forman el primer eslabón en una cadena alimenticia. Bueno, el primer eslabón lo van a formar siempre los productores. Los productores que son las plantas, ¿verdad? Luego vienen los consumidores. A los productores se les conoce como autótrofos. Estos son heterótrofos. Claro, porque los productores producen sus propios alimentos y los consumidores producen sus componentes a partir de la materia orgánica. Bueno, si seguimos bajando, encontramos a los depredadores. Se llama así a los que ingieren el cuerpo de sus presas entero o en parte. Y bueno, finalmente tenemos a los descomponedores. Aquí encontramos en los descomponedores bacterias y hongos. Por lo tanto, tendría que ser productores. Son los que forman el primer eslabón de esta cadena. ¿Listo? Pregunta, dice así: monosacárido que se obtiene al final de la fase oscura de la fotosíntesis. Bueno, fotosíntesis, proceso clave en la vida humana. Le entregas CO2 tóxico a la planta y la planta forma glucosa y oxígeno. Su propia comida y encima purifica el aire. Todo esto mediante la luz. Increíble, es un milagro. Bueno, tiene dos fases. Luminosa. Vamos a poner fase luminosa y aquí fase oscura. La fase luminosa con presencia de luz y la fase oscura, como su nombre lo indica, no requiere de luz. Eso no quiere decir que se haya de noche. Simplemente no requiere de luz. También se puede suceder en el día. Fase luminosa me forma el ATP más el NADPH.
que los vamos a usar en la fase oscura. Más de la fase luminosa, que es necesario saber. Bien, vamos a resolver la siguiente pregunta. En biología, estructura de forma alargada, constituida por una doble membrana que interviene en la síntesis del ATP. Es indispensable, si vamos a dar un examen, conocer la célula y sus componentes, ¿verdad? Si no conocemos esto, pues vamos a estar en problemas. Aquí está, lo mínimo que tenemos que saber. Hay que identificar los elementos. Este uno vendría a ser el nucleolo, ¿verdad? Esa zona condensada del núcleo. Este 3 que vemos ahí está apuntando a quién. A estas bolitas rojas que están en esta zona, cerca del núcleo. Esas bolitas son los ribosomas. Ojalá que me alcance espacio. Bueno, nos corremos un poquito más por acá. Ese 4, ¿qué vendría a ser? Bueno, simplemente es una vesícula. El 5, importante, es el retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué rugoso? Fíjate que está lleno de ribosomas. Por eso es rugoso. Ahí encontramos su función, ¿verdad? Y está pegadito al núcleo. Entonces, retículo, vamos a poner endoplásmico, también le llaman ribosomal. Esa rugosidad, ¿quién se la da? Los ribosomas. El 6, este es el aparato de Golgi. ¿Para qué sirve el aparato de Golgi? Principal función, secreción. Secreción celular. Ese 7 es el citoesqueleto. Que está formado por los microtúbulos, que son los que le dan la consistencia, la estructura a la célula. Este 8 viene a ser el retículo, el otro retículo endoplásmico, ya no rugoso, porque si te das cuenta no tiene los ribosomas. Entonces, liso. Vamos dándole la vuelta. Este 9 que apuntan es importantísimo, fundamental. El 13 es el centrosoma. Importante en la división celular. Bien, aquí nos dicen estructura de forma alargada constituida por una doble membrana. Aquí ves la doble membrana que interviene en la síntesis de ATP. Ahí está. Eso tiene que ser la mitocondria. A ver, ¿qué hacen los ribosomas? Síntesis de proteínas, ¿verdad? Por eso es tan abundante. Y bueno, ya dijimos que el aparato de Golgi, secreción celular, y lisosoma, digestión celular. Ahí está, célula animal. No han puesto la membrana celular, que es todo esto, ¿verdad? Lo que cubre. Membrana celular. Recuerda que el esquema básico de una célula es esto. O sea, membrana, núcleo y citoplasma, que es el líquido, el fluido, a través del cual se encuentran inmersos estos que se le llaman organelas. Mitocondria. Mitocondria, respiración celular. Dicho de otra manera, la respiración celular, visto en biología, es la obtención de energía.
ATP. ¿Ok? Es la molécula de energía por excelencia. Después tenemos esta grande, que pues es una vesícula. Podría ser una vacuola. Este 11 es una parte fundamental, el citoplasma. El líquido que envuelve, ¿verdad? La 12 tendría que ser necesariamente un lisosoma. El lisosoma se encarga de la digestión celular. Voy a poner aquí entre paréntesis digestión. Y solo se encuentra en las células animales. Bueno, creo que ya está todo. No han puesto la membrana.